comenzar. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí esta mañana. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias a Dios, hermanos, que tuvimos el día de ayer un culto bonito. Creo que Dios se glorificó en algunos jóvenes. Algunos amenazaron con volver, así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, el Señor es fiel. Gracias a Dios, hermanos, que los muchachos pudieron sacar adelante ese compromiso. Amén. Y digo compromiso porque pues no es fácil, hermanos, estar acá arriba. No es fácil ministrar, no es fácil guiar a la gente a la alabanza, a la adoración a Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque los jóvenes fueron valientes ayer. Pudieron guiar a la iglesia, ¿verdad? A la alabanza. Y doy gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a Dios por cada joven. Gracias a Dios por cada uno de los que dispusieron su corazón para estar aquí. Y también gracias a Dios y a los hermanos que pues dispusieron, ¿verdad?, también sus vidas para no solamente invitar a los jóvenes de su iglesia, sino que algunos los trajeron, luego vinieron por ellos. Hubo algunos que aquí se quedaron a esperar a que terminara todo el culto y aparte tuvimos un tiempito de convivencia. Así que pues damos gracias a Dios por ello. Amén. Dios. Gloria. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Mateo 5, 13. de Mateo. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu bendita presencia. Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza y toda la adoración, Señor, porque solo tú mereces ser alabado y glorificado. A tu nombre damos la gloria, Señor. Queremos suplicarte también, Señor, en esta mañana que derrames de tu gracia sobre nosotros, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón y seamos edificados, Señor, para la gloria de tu maravilloso nombre. En Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, pues a lo largo de estas semanas, hermanos, hemos estado analizando cómo es el cristiano. Ya vimos que el cristiano es bienaventurado, y hay algunas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo manifestó en el capítulo 5, las cuales hemos visto ya, creo que ya todas. Hoy quiero ver, hermanos, que el cristiano es la sal de la tierra, y quiero preguntarles, hermanos, ¿alguno de ustedes sabe para qué sirve la sal? Para dar sabor. ¿Sí? ¿Qué más? Para conservar, para preservar. ¿Qué más? No me van a salir como allá en la sierra, para que pese más el queso. ¿Para qué más? Otro uso que tiene la sal. Ya dijeron, dar sabor, conservar. ¿Alguno de ustedes le ha caído alguna vez sal en una herida? Sana heridas. ¿Cómo? Sí, pero eso ya no es para qué sirve, ya es para que estorba, ¿no? Ahorita estamos viendo para qué sirve. ¿Para qué sirve la sal? La sal tiene 3 usos. Mejora el sabor, quizás, de los alimentos, ¿verdad? Condimenta, quizás sea el más común de todos los usos, por eso lo dijeron en primer lugar, ¿verdad? Yo creo que si estuviéramos en 100 mexicanos dijeron, yo creo que sería la número 1, ¿sí? Conserva los alimentos, también lo mencionaron. Cuando no hay refrigeración, allá en la sierra, ¿verdad?, hacen una especie de salmuera, ¿verdad?, de agua de sal, y sumergen ahí la carne y luego la cuelgan al sol. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba yo muy joven, pues a mí siempre me ha gustado mucho la carne seca, que casi nunca la como, pero antes me gustaba, bueno, antes la consumía más porque trabajaba y pues era yo soltero, no tenía más compromisos y pues no estaba tan cara.
Siempre me compraba mis sobrecitos. Bueno, un día se me ocurrió comprar mantarraya seca, carne de mantarraya seca. Y hermanos, le di la primer probada a la mantarraya seca, que yo nunca la había comido, hermanos, y casi me quemó la lengua, porque venía, hermanos, pero bañada completamente en sal. Tuve que dejarla varios días en agua y estarle cambiando el agua constantemente para quitarle toda la sal que traía. Yo no sé por qué vendrá con tanta sal, pero el asunto es que la salan para que se conserve, para preservar el buen estado de los alimentos. ¿Sí? Ok. La otra dijimos que era limpiar, purificar o sanar heridas. ¿Sí? Entonces son tres usos que la sal tiene. Pero el Señor dijo, buena es la sal. ¿Sí? Pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será sanada? ¿Sabía usted que la sal puede perder sus propiedades? Esto mediante un proceso químico en el que los protones se separan de los electrones, ¿sí? Y entonces ya no es este sodio precisamente, sino que cambia de sustancia, ya es una sustancia diferente, es potasio, ya no es sodio, ¿sí? Ok. Y el asunto, hermanos, es que la sal siempre ha sido muy importante para la vida. En tiempos pasados, hermanos, se les pagaba a los soldados romanos con sal. Se les entregaban piezas de sal a los soldados con lo que ellos salaban su comida, ya fuera que mataran, no sé, una vaca o algo en el camino y no tenían cómo conservarlo, pues la salaban con la sal que les pagaban, ¿sí? Por eso de ahí se deriva una palabra muy conocida por todos, salario. Se pagaba con sal, ¿sí? De ahí se supone que de ahí viene también algunas otras palabras de la palabra sal, como soldado, por ejemplo. De ahí viene también de la palabra de la sal, precisamente por el pago que se les daba. Bueno, el asunto es, hermanos, que en tiempos pasados así se les pagaba, con sal. ¿Por qué? Porque la sal era considerada de mucho valor, ¿sí? El Imperio Romano, hermanos, conforme fue creciendo, fue estableciendo salinas donde podían extraer la sal, y eso era parte también de la riqueza de Roma. Los cristianos, dice la palabra del Señor, que son la sal de la tierra, porque en un mundo contaminado por el pecado, los cristianos deben mejorar el ambiente del mundo, dándole un sabor a cristiandad. ¿Han escuchado ustedes ese canto que dice, yo soy la sal de la tierra? Yo soy la sal de la tierra, ese sabor a Cristo les voy a dar. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que la gente sepa que hay una forma diferente de vivir, que hay una forma diferente, hermanos, de servir a Dios, que hay una forma, y que es la única forma, de hecho, de servir a Dios, ¿sí? Nosotros somos, hermanos, lo que el mundo necesita ver para tener una referencia de lo que es un hijo de Dios. Ahora dice la palabra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve un cristiano que pierde su sazón? Fíjense que dice la Biblia que es echada afuera. ¿Y es qué? ¿Qué significa hollar? Fíjense bien, hermanos, porque no significa que alguien pasó por encima y caminó y se fue. No, pisotear es diferente. Pisotear es diferente, hermanos. Cuando un cristiano pierde su sazón, cuando un cristiano pierde su sabor a Cristo, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Que lo van a pisotear allá afuera, lo van a humillar, se van a burlar de usted, va a ser el hazmerreír de la gente, y junto con usted, todos aquellos que profesen ser cristianos. Mande. Eso es hollar, pisotear. ¿Sí? Ok. Nos ha tocado escuchar comentarios, hermanos, de pastores que han caído, hermanos. De pastores que han sido siervos de Dios, grandes predicadores de Dios, gente usada por Dios en cualquier área del ministerio, se apartan de Dios y luego empiezan los pisotones. ¿Por qué? Porque perdieron su sazón, perdieron ese sabor a Cristo que había en sus vidas. ¿Sí me estoy haciendo entender?
El cristiano es la sal de la tierra porque en un mundo contaminado por el pecado preserva al hombre del castigo eterno mediante el mensaje de salvación. Nosotros somos la sal de la tierra, hermanos, en el sentido de que por la predicación de la palabra estamos tratando de que las almas se salven. Estamos tratando de preservar, de conservar al ser humano. ¿Me explico? De que el ser humano pueda ser liberado o libertado del poder del pecado. En ese sentido, hermanos, somos la sal de la tierra. Número uno, porque le damos sabor al mundo, sabor a Jesucristo. Número dos, porque llevamos una palabra que es capaz, hermanos, de preservar al hombre de la destrucción. Somos los que llevamos un mensaje que nadie más lleva. Hay un canto, hermanos, que dice: hay un canto en mi ser que los ángeles no cantan. Redimido, soy lavado con la sangre de Cristo. Y esto es interesante, hermanos, porque nadie más que la iglesia, escuche, nadie más que la iglesia está autorizada a predicar el evangelio de Jesucristo. Ni los ángeles lo hacen. ¿Hasta dónde llega la capacidad de un ángel, hermanos, para predicar el evangelio? Le voy a decir hasta dónde llega. Llega hasta el momento de decirles a unos pastores: les ha nacido hoy en Belén un Salvador. Hasta ahí llegó. Más de ahí en más, hermanos, no hay nadie excepto la iglesia que esté autorizada por Dios para llevar el mensaje de salvación. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahorita, y sé que hay gente que profesa otra religión que estará viendo los videos en YouTube o en Facebook. Quiero decirles, hermanos, que usted puede ver en las noticias a mucha gente religiosa hablando en televisión, en las noticias. No estoy hablando de programas religiosos, no estoy hablando de programas de tal o cual, estoy hablando de noticias, algo que es tan neutral como cualquier cosa. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas veces ha visto usted a esas personas que salen religiosas en las noticias dando un mensaje de salvación? ¿Sí los ha visto? Predicando el evangelio. Pero a su manera no es predicar el evangelio, hay una manera de predicar el evangelio. Entonces, ¿los ha visto predicar el evangelio? Decirle a la gente: si no se arrepienten se van a ir al infierno. ¿Los ha visto en las noticias? ¿De qué hablan en las noticias? ¿De política? ¿De economía? ¿De bienestar? ¿De procurar hacer el bien a los demás? ¿Prosperidad pudiera ser? Pero regularmente los grandes líderes religiosos de nuestro tiempo que aparecen en las noticias salen hablando ¿de qué? De política. ¿Sí o no? De cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de crisis, de cuestiones de ayuda unos a otros. Eso es bueno, pero no es el evangelio. ¿Me explico? No es el evangelio. El evangelio consta de dos partes, hermanos, y tenemos que entenderlo. Porque muchas veces pensamos que como evangelio significa buenas noticias, hay que hablar nada más lo bueno, hay que hablar nada más lo bonito, hay que hablar nada más lo barato. Dicen por ahí, bueno, bonito y barato. No, hermanos. ¿Qué significa dar buenas noticias? Dar buenas noticias, hermanos, es dar una noticia que tenga sentido para el que las oye. Que tenga esperanza, que tenga sentido, que haga que la persona realmente entienda cuál es la buena noticia, por qué esa buena noticia es buena noticia. Hermana Lupita, si yo le dijera, hermana, y por el Espíritu Santo usted pudiera entender que hay pecado en su corazón y que se va a ir al infierno, y yo llegara con usted, o la hermana Lidia llegara con usted y le dijera: mira, ¿sabes qué? Esta es tu realidad, pero Cristo murió por ti para que tú no tengas que ir allá. ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy viendo mi necesidad. Si de repente entrara aquí una persona, ¿verdad?, con una jeringota de este tamaño y les dijera: los tengo que vacunar contra la viruela del mono, pero usted no sabe ni quién es el mono, ni cuál es la viruela esa, ¿se deja inyectar?
Pero si ya llega una persona ahí llena de ampollas y que parece garbanzo, y usted lo ve ahí y de repente entra el otro, va con la jeringa, miren, esta es la viruela del mono, ¿quién la quiere? Bueno, esta es la vacuna, ¿quién la quiere? ¿Me explico? Entonces, hablar el evangelio, hermanos, es confrontar a la gente, es decirle a la gente su realidad, decirle que está mal, decirle que está en pecado, y más que decirle y acusarle nosotros, hacer que su conciencia lo acuse. ¿Cómo lo logramos? Hablándoles la palabra de Dios tal como es, sin maquillarla, sin alterarla, sin adulterarla, sin exagerarla y sin minimizarla. Simple y llanamente la palabra de Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has robado algo alguna vez? ¿Has cometido adulterio alguna vez? ¿Has deshonrado a tus padres alguna vez? ¿Has blasfemado el nombre de Dios alguna vez? Y la conciencia del hombre se va a encargar de convencerle de su pecado. Y la conciencia del hombre se va a encargar de convencerle de que está mal. Y entonces entramos nosotros y le decimos, bueno, y si te presentas delante de Dios hoy, ¿cuál sería tu destino eterno? Entonces el evangelio tiene sentido. Entonces la muerte de Cristo tiene sentido para esa persona. ¿Me explico? Ahí es, hermanos, donde entra nuestra función como sal de la tierra, preservando aquella alma. ¿Sí me hice entender? Entonces, somos la sal de la tierra en el sentido de que le damos sabor a la tierra, mostrándoles cuál es el proceder de un verdadero cristiano. Cuando la gente dice, no, es que este hombre es cristiano, o esta mujer es cristiana, estamos dándole sabor a la tierra. Pero cuando dicen, ¿y eso que es cristiano? Esa sal ha perdido su sabor. Ahora, ojo, tenemos que volvernos, hermanos, al versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo, porque si van a decir, ¿y eso que es cristiano? Con justa razón, pues ahí ya no hay bienaventuranza, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ok. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, Número 3, los cristianos son la sal de la tierra, hermanos, porque en un mundo contaminado por el pecado, los cristianos limpian y purifican las heridas causadas por el pecado por medio de la gracia de Cristo. Es por ello que la iglesia en lo general y el creyente en lo particular deben ser ejemplos en el mundo y resistir la decadencia moral y la corrupción tan evidente en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué dice primero a Timoteo 4:12? ¿Les rima? Primera Timoteo 4:12. ¿Ninguno qué? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok, entonces, aquí, hermanos, aunque la carta está dirigida a un joven pastor, de hecho, a un pastor joven, aunque la carta está dirigida a un pastor joven, aquí, hermanos, nosotros necesitamos apropiarnos de esa palabra, ¿sí? Y entender que va dirigida a nosotros como iglesia también. Nosotros necesitamos ser ejemplo. No siempre somos el mejor ejemplo, pero siempre la gente va a tener sus ojos en nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué quiero decir, hermanos? Que va a haber ocasiones en las que cometamos errores. Va a haber ocasiones, hermanos, en las que caigamos parcial o totalmente de la gracia de Dios, pero necesitamos levantarnos, porque los ojos de la gente están en nosotros. Somos cartas leídas, dijo el apóstol Pablo. Y no dice cartas por leer, se dice somos cartas leídas por los hombres. Y diariamente nos están dando una repasada, diariamente. Y constantemente, hermanos, vamos a ser atacados de tal manera que perdamos los estribos. Miren, sucede algo. Muchas veces somos provocados a hacer algo y cuando lo hacemos, está el dedo acusador. ¿Sí o no?
Entonces, aquí nosotros necesitamos entender, hermanos, que como sal de la tierra, estamos aquí para limpiar, para purificar, para dar sabor, ¿sí? Para preservar. Hay heridas, hermanos, en el corazón de muchos. ¿Cómo podemos nosotros ser la sal de la tierra? Llevándoles una palabra de aliento, de fortaleza, de gracia de parte de Dios para sus vidas, orando por ellos, pidiéndole al Señor que se glorifique en sus corazones. ¿Cómo creen ustedes que estarán los familiares de Paco ahorita? ¿Sí saben quién es Paco? El señor que atropellaron aquí en la moto el viernes en la noche. Un señor que se llamaba Paco, que vive aquí. Sí, aquí vive por la casa de los hermanos, ¿no? De por allá. Ahora, ¿cómo creen que estará en la familia de esta persona? Herida, destrozada, dolida. Ellos necesitan una palabra. Ahora, ¿cómo creen ustedes que estará la familia? ¿Cómo se llama el señor de la puerta? Catarino. ¿Cómo creen ustedes que estará la familia del señor Catarino ahorita? Ahora creo que pues, son más o menos vecinos cercanos, ¿verdad? Porque el señor Catarino vive aquí abajo, creo. Imagínense. ¿Cómo estarán esas dos familias, hermanos? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Me explico? Ahí es donde entramos nosotros para purificar las heridas, hermanos, para llevar una palabra a las familias que necesitan, llevarles una palabra de bien, una palabra de sanidad, una palabra de aliento. Porque independientemente de que este señor haya ido ebrio, ¿verdad? La familia ahorita necesita una palabra. Además, él mismo necesita una palabra ahorita. Porque esas heridas, hermanos, a lo mejor usted dirá, no, es que pobre la familia de Paco, pobrecita familia de Paco, es que la familia de Paco, sí, pero también el otro señor tenía familia y también está dolida. Sí. Entonces, es importante, hermanos, que ahí entendamos, ¿verdad?, cuál es nuestra función, cuál es nuestra tarea. ¿Sí? Quizá en el momento, algunos nos dio enojo, ¿verdad?, de saber que ese hombre iba ebrio y que por esa ebriedad mató a la otra persona, y sobre todo que le preguntó uno de los jóvenes que llegó ahí con él, ¿verdad?, le dijo, pues, ¿qué pasó? ¿A dónde ibas? Y él dijo, al expendio, ya iba bien borracho. Entonces, son situaciones, hermanos, son situaciones en las que nosotros no podemos hacernos ni a un lado ni al otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar una palabra de sanidad, llevar una palabra de aliento, llevar una palabra que edifique a esas familias, una palabra que verdaderamente llene y sacie esos corazones. ¿Sí me explico? Ahí es donde entra nuestra función como la sal que sana las heridas. Escuche, yo creo que a los que nos ha caído sal en una herida, no lo hemos disfrutado mucho. Ay, gracias, hermano. ¿O sí? De gozo y alegría. Cauteriza, quema. Absorbe la humedad. Absorbe la humedad que hay en esa parte, ¿verdad? Esa propiedad tiene la sal que absorbe la humedad. Por eso, decía la hermana, nos hincha los pies, ¿verdad?, porque retiene los líquidos. Por eso una persona que tiene esos problemas, ¿verdad?, le dicen, deje la sal. ¿Por qué? Porque la sal, el sodio, tiene esa propiedad que absorbe la humedad, retiene el agua. Por eso yo creo que Jesús usó la sal como tipo, como ejemplo también, porque la sal retiene la humedad, no pierde la humedad. Y cuando la sal pierde su sabor es porque está perdiendo humedad. Es porque se deshidrata la sal. Por eso es que deja de ser salada. Por eso es que cambia de sodio a potasio. Porque ya no está reteniendo humedad, la está liberando. ¿Sí me expliqué? Es un proceso químico. Entonces, Jesús nos advierte que la sal puede dejar de ser salada. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener cuidado.
Porque Jesús advierte que la sal puede dejar de ser salada. Y esto es cierto porque cuando la sal se deshidrata, pierde todas sus propiedades. Cualquier cristiano o iglesia que se vuelva tibia, apague el poder del Espíritu Santo y deje de resistir el espíritu que prevalece en el mundo, será arrojada por Dios. Como consecuencia, será pisoteada por los hombres. Es decir, los que son tibios van a ser arrastrados por las costumbres y por los valores corrompidos de la sociedad que los rodea. Cuando un cristiano, hermano, se va al mundo, cuando un cristiano deja de buscar a Dios, cuando un cristiano deja de buscar el llenarse de su Espíritu Santo y apaga el Espíritu Santo, corre el riesgo, hermanos, de ser arrastrado. Usted puede venir a la iglesia, puede tener años en la congregación, pero si no mantiene vivo ese fervor por el Espíritu Santo, ese deseo de ser lleno del Espíritu de Dios, usted corre el riesgo de ser arrastrado. Yo corro el riesgo de ser arrastrado por las corrientes del mundo, hermanos. Por las corrientes del mundo. ¿Y sabe que esto es muy común? Sobre todo en nuestros tiempos, esto es demasiado común, hermanos. Demasiado común. Muchos cristianos, hermanos, se retiran, se van y terminan en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un fervor. Ahora escuche lo que voy a decir. Y esto no es para asustarle ni es para preocuparle de más. Esto es para, bueno, sí es para preocuparle de más, es para que usted reaccione. Una de las cosas, hermanos, y esto va para los que están en internet también, una de las cosas en las que se manifiesta, hermanos, la falta de fervor es en que pudiéndose congregar no se congregan, que pudiendo asistir a una congregación, a una iglesia, no lo hacen, no porque no puedan, sino porque simple y sencillamente no lo quieren hacer. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Sí. Miren, el problema está así, hermanos. Muchas veces, desgraciadamente, la comodidad de estar en casa, la comodidad de poder decir, no, pues aquí me acuesto, aquí lo veo, aquí lo escucho, y de repente ya no está escuchando, ya lo único que sigue son sus ronquidos ahí en la cama, o ahí en el sillón en donde está. Sí, simplemente, hermanos, no me levante la mano, pero ¿cuántos nos hemos quedado dormidos leyendo la Biblia y sobre todo con esos calorones que hacen? ¿No? ¿Sí o no? Sucede, puede llegar a suceder. Está uno leyendo y de repente ya le ganó ahí el sueño. ¿Cuántas veces escuchando una predicación que es interesantísima, que nos llamó la atención ahí en el Tuyú, y de repente, ay, allí yo la olla de los frijoles, ahí vengo, y sale corriendo a la olla de los frijoles, ya no le puso pausa ahí, ya perdió el hilo, ya no supo dónde se quedó, y ya perdió el mensaje? Eso sí dicen, hermanos. ¿Cuántas veces ha sucedido algo así, hermanos? O timbra el teléfono, o llaman a la puerta, o pasa el chamaquito, corre y corre, y ya le movió ahí la computadora, ya le movió ahí la televisión, ya le movió no sé qué, y ya no supo dónde era. ¿Sí o no? O cuántas veces, hermanos, estamos viendo algo ahí, van, no sé, en Facebook, en YouTube, un video, una predicación, algo, y de repente, ching, ya le moví, no supe ni a qué. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Quién sabe? Pues por aquí estaba, pero ya no lo hallo. Yo me voy al historial. Yo me voy al historial. Es todo, yo me voy al historial, hermano. Fíjate en la iglesia que me voy al historial. Es importante, hermano, que nos congreguemos. Ahí nos damos cuenta, hermanos. Es uno de los, ¿cómo dices tú, Leti? Foquito rojo. Es uno de los foquitos rojos, hermanos, que nos están indicando una señal de alarma. Cuando yo no tengo deseos de venir a la casa de Dios, cuando yo prefiero quedarme en mi casa pudiendo estar aquí. Miren, hermanos, yo sé que la subida aquí está pesada. Para los que nos ven en internet, estamos arriba de un cerro. Así que vengan, subamos al monte, ¿verdad? ¿Cuántos, hermanos, batallan? Aquí tenemos a la hermana Lupita y a la hermana Lidia. ¿Cuántos años tiene hermana Lidia? Si no es indiscreción. Ok,
Nuestra hermana ya es de la tercera edad. ¿Sí? Ok. Y se vienen por el cerro, caminando. Sí. Ok. ¿Cuántos jóvenes, pudiendo estar aquí, o más jóvenes, ¿verdad? Pudiendo estar aquí, no están? Es a lo que me refiero. ¿Me explico? Es a lo que me refiero. Que muchas veces, hermanos, podemos estar aquí, pero no estamos. Foquito rojo. Es una de las primeras señales, hermanos. ¿Por qué digo de las primeras? Porque después de que no estamos aquí, hermanos, decimos, no, es que yo oro y leo la Biblia en mi casa. Llega el momento en el que ya no leemos. Y llega el momento en el que ya no oramos. Llega el momento en el que ya andamos allá. ¿Cuándo fue? Quién sabe, no nos dimos cuenta, pero ya andábamos allá. Y es ahí, hermanos, cuando el cristiano empieza a perder el sabor. Es ahí cuando el cristiano ya no nada más está ahí aguantando los chistes de los otros, ya les está poniendo atención. Ya se los está aprendiendo. Y de repente ya los está contando. ¿Me explico? ¿Cuántos jóvenes de las iglesias, hermanos? ¿Cuántos jóvenes en las congregaciones? De repente ya llegan con una palabrita que antes no decían. ¿Cuántas veces sucede, hermano? ¿Qué pasa con esos jóvenes? Y luego les dicen, ¿eso te enseñan en la escuela dominical? ¿Eso te enseñan ahí en el mensaje, en el sermón que te dio el pastor? ¿Eso te enseñó? No, lo pescaron ahí con ellos mismos. ¿Sí o no? Lo pescaron con ellos mismos, pero cuando ellos lo dicen, ¿eso te enseñaron en la iglesia? ¿Qué están haciendo? Pisoteando la sal, que está perdiendo su sabor. De hecho, es lo que a mucha gente les afecta y les estorba hablar de Cristo en su escuela, en sus trabajos, por su comportamiento muy parecido a la gente del mundo, tanto en el hablar, en el pensar, el albur, el expresarse. Eso mismo va siendo tropiezo para sí mismo. Lo apenas sus sabores, porque si le hablas de Cristo, ya sé cómo eres. Donde hablas de Cristo, ay sí, ahora sí, de pronto se eres como nosotros. O haces también esto como aquellos. O sea, tiene mucho que ver, como dice usted, pastor, que cuidemos que esa sal no se vuelva insípida, sino que aun cuanto a veces caigan en heridas de otras personas, sea para bien la contemplación de parte de Dios, la palabra que llegue en sus vidas, y no que sea como siempre sentido de hacerse encima para que sea lo que la gente le gusta hacer. ¿Se han puesto a pensar en David, Amnón y Tamar? ¿Sí saben quién era Amnón? Hijo de David. ¿Quién era Tamar? Hija de David. ¿Qué pasó con Amnón y Tamar? Amor se enamoró de Tamar. Bueno, Se apasionó, mejor dicho. Ahora, Amnón abusó de Tamar. Pregunto, ¿cuándo le llamó la atención David a Amnón? Se molestó, pero no. Se molestó, pero no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque era su primogénito y se le... ¿Qué más? Que tenía chorrocientas mujeres también. No tenía derecho moral a corregirlo. Puede ser también porque David hizo lo mismo, ¿no? No había una autoridad, no había un valor civil, no había una autoridad moral que lo respaldara. Porque pues es como si tú tomaras todos los fines de semana y borracho me dijeras que no tome porque me hace daño. Así es. Ahora, eso cambiaría si yo borracho, dejo el alcohol, me esfuerzo, ves un cambio en mí y yo te hablo de las consecuencias, entonces ya eso cambia. Ya hay una autoridad ahí de un ejemplo de vida que sustenta esas palabras. Diferentes renglones en la carta de vida. Sí. Entonces, el asunto aquí es que David sí tenía varias mujeres. Todavía no pasaba lo de Betsabé, pero sucedió lo de Betsabé. Y luego su hijo
¿verdad? Pues también, ustedes saben que se revela, de hecho lo voy a mencionar ahorita en el mensaje, se revela contra David. ¿Y qué fue lo que David hizo, hermanos? ¿Cuándo habló con él? ¿Cuándo le dirigió una palabra de amonestación? ¿Cuándo le dirigió una palabra de cariño, de amor, de algo? Nunca. Hermanos, hoy nosotros necesitamos entender que la gente tiene sus ojos puestos en nosotros y nosotros necesitamos esforzarnos porque nuestra vida refleje la sal que somos. ¿Sí me explico? ¿Es fácil, hermanos? No, no es fácil, pero tenemos que luchar con eso, con nuestra propia carnalidad, con nuestras propias concupiscencias. ¿Para qué? Para que al momento de que llevemos una palabra, esa palabra sea recibida por el respaldo que tiene en nuestra vida. Y el dicho que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Ajá, porque tus hechos gritan muy fuerte. Ok, ¿preguntas hasta aquí, hermanos? ¿No? Bueno, aquí la vamos a dejar, hermanos. Nos queda la última. El cristiano es la luz del mundo. La vemos la semana que entra y ahorita es casi hora de comenzar nuestro culto. Vamos a detener la transmisión y ahorita a la hora de la predicación volvemos a conectarnos otra vez. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Oramos y terminamos la transmisión para volver a comenzar ahorita a la 1, bueno, a la 1 de la tarde. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Dios, ayúdanos para que podamos ser la sal que debemos ser, Señor. Ayúdanos para que podamos tener, Señor, un mensaje que sane, un mensaje, Señor, que cambie los corazones, que dé sabor al mundo, ese sabor a cristiandad, Señor, ese sabor a santidad, ese sabor a justicia tuya en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos para que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Dios, y permite que en nuestro culto de hoy, Señor, podamos alabar y glorificar tu nombre con todo nuestro corazón, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto y ahorita volvemos otra vez a la transmisión. Amén.